como delegado, o sea, pasamos de diputado como delegado. ¿Qué te deja ser delegado de los programas del bienestar en un estado con 217 municipios que Correcto. de punta a punta cambian abismalmente Abismalmente. las necesidades Porque desde aparte la es muy Sierra grande. Norte Sí. y hasta te vas a A la Sierra Tehuacán, Negra, sí, Oaxaca? O sea, claro. es una cosa abismal cómo Sí. cambia. ¿Qué te deja? ¿Cuál fue el mayor reto para Rodrigo como delegado? Hubo dos principales. El primero, y no en orden de prioridad, sino en orden ¿Solamente cronológico. cronológico? Ok. El primero, iniciar, porque estábamos iniciando toda una política social con una visión completamente diferente. Visión desde el marco normativo, administrativo y sobre todo de operación, de ejecución de los mismos. O sea, era completamente distinto a lo que veníamos, a lo que se venía llevando a cabo. No podía detenerse. La máquina en ningún momento podías meterle una vara para detener el engrane y ahora sí, espérenme un segundito porque vamos a replantear todo. No, es como, métete a ese ritmo y no podíamos nosotros detenernos porque aparte fuimos incrementando el padrón de beneficiarios y derechohabientes de todos los programas en niveles muy elevados los primeros 2, 3 años. Humildemente te puedo presumir que como yo agarré esa delegación en diciembre del 2018 al 30 de septiembre de este año 2023 que la dejé, lo incrementamos casi el 400%. 1,5 millones casi de poblanos hoy son derechohabientes y beneficiarios de los programas federales. Sí, señor. Y Híjole, o sea, estamos hablando de un estado, si no estoy mal, tenemos 6,5 millones. 6 millones y cacho, 6 millones, que de ahí tengas a 1 millón ya empadronado con 1,5 millones. 1,5 millones, 1,5 millones. empadronado, sí, no me va a regatear, espérate, el 1,5 millones. Ese 1,5 millones, ¿en dónde está el reto? ¿Cuál fue el reto más grande de decir, híjole, es que aquí nomás está difícil entrar? O aquí, No. ¿no? La ¿Te verdad, recibían la bien? ¿Los verdad es que la recibían bien? nobleza que tiene la política social te permite entrar hasta en los lugares en Ok. donde otras cosas son difíciles. O la situación, el contexto es muy complicado. O sea, ¿eran bien recibidos? Siempre, O sea, siempre. ¿tú Es acompañabas? constantemente. Pregunto. Constantemente y a las pruebas me remito. Ahora, siempre es bondadosa la política social. Siempre es muy bondadosa porque lo que estás haciendo es pues entregar recursos, ¿no? Ahora, igual, de manera muy humilde, te puedo presumir que ese 1,5 millones antes cobraba en efectivo, se iban a formar a una mesa de cobro y si no estaban el día y la hora en la que eran citados, corrían el riesgo de ser suspendidos porque 2 veces consecutivas que no cobraras, entrabas en suspensión. Pero pues imagínate que la señora o el señor no podían ir en ese día. Ahora el 100% está bancarizado. O sea, Todos no, tienen una tarjeta bancaria ok. del Banco del Bienestar. Hoy me vas a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿me estás diciendo que los ciudadanos de la Sierra Negra, en donde no hay banco, están bancarizados? Pero ya hay 235 sucursales, también muy humildemente te lo presumo, En Puebla. 235 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, de las cuales el 85% están ubicadas en municipios y en localidades en donde antes nunca había habido un banco. Rodrigo, estos son datos obviamente importantes, humildemente los das, claro, pues vaya. ¿Cómo Perdón, es que no? soy muy Yo humilde. sé, yo sé, yo sé, Rodrigo, humildemente. Pero recuerdo que, vaya, el camino no es fácil. No, no lo Y es. también hubo ciertas observaciones, lo he dicho siempre cuando hay un programa nuevo que se Sí, implementa, vas a tener una curva, tienes que aprender siempre, de esos errores, siempre, hay cosas siempre. que tienes que ir mejorando. Desde tu experiencia, ¿cuáles fueron esas cosas que aquí, espérate, no estaban chidas, las tuvimos que mejorar y ahora este es el resultado? Número uno, te podría decir que una de las áreas de oportunidad en la que Amo debemos cuando de, dicen eso. Amo. áreas de oportunidad en la que debemos de seguir trabajando, la difusión de la información. ¿A Okay. qué tenemos acceso como ciudadanos? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuáles son mis derechos respecto a la política social? Debemos de seguir siendo exhaustivos en eso. Y quien nos ha hecho un gran favor es el presidente, porque el presidente durante muchos años, sobre todo los primeros 2 o 3, pues casi todo, un día sí y otro día también,
en su mañanera, hablaba de los programas. Y tú puedes también someterlo a una evaluación. Es decir, ¿cuánta gente hablaba de los programas a los que tenía derecho previo al licenciado López Obrador? Y ahora, ¿cuánta gente habla de los programas a los que tiene derecho posterior a López Obrador? Es de verdad increíble cómo cambia. Antes era una minoría y ahora es la minoría la que no sabe. Pero tenemos que seguir trabajando para que esa minoría que aún no sabe a qué tiene derecho, que tenga derecho. Ese es un reto en el que debemos de seguir trabajando constantemente. Pero sobre todo también el reto en cuanto a la comunicación es aquellos programas que no son universales. Y el único que es universal es el de adultos mayores. Es decir, todo aquel adulto mayor que tenga 65 años cumplidos y que viva en México tiene derecho a este recurso económico que el gobierno federal les entrega. Pero los demás no son universales. Tienes que cubrir muchos requisitos, o algunos, unos cuantos, los que sean. Tenemos que ser muy eficientes en la manera en cómo comunicar quién sí y quién no, para que mucha gente o ni siquiera se desgaste o no se vayan con la finta, y en la medida en que logremos hacerlo, el típico Vivales, el típico Coyote, que a veces justamente que se aprovecha de la poca información que hay, ¿no? o de la poca difusión que hay de la información, engaña a la gente. Ese es un reto. ¿Todavía están esos coyotes? Sí, desgraciadamente sí. Sí, o sea, sí llegas... Menos, en mucha menor medida. Porque hoy los programas se entregan de manera directa, Sí. tiene que ser la persona, pero ¿cómo entra el coyote aquí aprovechando la poca difusión que se pudiera dar en un municipio donde no hay internet, por ejemplo, Sí. y que tiene que informarse de radio, ¿no? O televisión abierta Sí. si es que llega. Sí, oiga, ¿supo usted que hay un programa para vivienda? No, no me diga. Sí, nos van a entregar dinero, pero fíjese, mire, para que nos entreguen, deposíteme a esta cuenta aquí, o deme tanto dinero. Y muchas veces la gente cae, desgraciadamente. Entonces, sí tenemos que trabajar en ello todos los días. Y tratar de promover la información de una manera más sencilla de digerir. Es decir, ¿cómo lo pones? Bueno, pues lo pones con un panfleto y letras. Procuremos hacerle más digerible la información a la gente, ¿no? O sea, que... Más sencilla. Más A veces sencilla. tanto dato, a veces la gente dice que eso, que no. Pues no. Sí, más no. sencilla. Rodrigo, recuerdo vagamente que, sobre todo en tiempo de pandemia, que también te toca, ese fue otro retote, en tiempo de pandemia, la gente necesitadísima porque quédate en casa, pero y los que no tienen un ingreso estable, que tienen que salir a perseguir la chuleta, ajá, diles quédate en casa, ¿cómo le vas a hacer? En esos tiempos hubo también, recuerdo una queja de algunos empleados de la Secretaría del Bienestar o de los funcionarios del bienestar quejándose de mala información o falta de pagos, una organización sobre todo en el norte, en la Sierra Norte, Puebla, etcétera. De esos retos, ¿cómo los sorteas? No, bueno, pues es que son los retos naturales y son los obstáculos naturales que se te presentan al momento de desplegar una política de esta envergadura. Estoy hablando para este año serán casi 36 mil millones de pesos en el estado de Puebla, en un estado donde el presupuesto es 120 mil. Es decir, casi una cuarta parte representan los apoyos directos para las personas. Por supuesto, porque somos seres humanos los que encabezamos y los que formamos parte de las instituciones y de estos, pues de estos brazos de los que se ocupa el gobierno federal. Y muchas veces o nos podemos descomponer en el camino o podemos ser poco profesionales, por así decirlo. Siempre hay esos retos y hay que trabajar en ello. Hay que seguir creando pues una especie como de servicio de carrera de los funcionarios y que sepan exactamente qué está bien y qué está mal. Las organizaciones nunca son sencillas y más cuando se trata de organiza a 5,000 personas que el día de hoy van a venir a cobrar o a formarse o a registrarse. ¿Cómo les dices, señora, de las 8 a las 9 únicamente vamos a recibir a las personas que se apellidan
con la letra A, B y C. A las 5 de la mañana ya están formados. Todos. Entonces, oigan, no, a mí me atiende, yo llegué primero. Dijimos que por orden alfabético. Entonces, son las cosas en las que tenemos que estar trabajando constantemente, pero con la práctica esto se va resolviendo porque entonces empezamos a ver todos que sí se está obedeciendo la dinámica que se había dicho desde un inicio, ¿no? Este tipo de cosas van a existir, espero que no siempre, pero durante mucho tiempo más, porque es poco a poco, y con la práctica se perfecciona pues todo. Vámonos a lo local, porque abarcamos un poco de lo que conoces, lo que es lo que has trabajado. Evidentemente, del legado del bienestar, pues es tanto nacional como estatal. Pero ya en lo local, te registras para defender los comités de la 4T en el estado de Puebla. Y de ese registro ahora viene una segunda, que es en la capital. Así es. Ah, mi bonita capital. En el registro, en el proceso interno de la gubernatura, ¿cómo sales? ¿Cómo evalúas el proceso? ¿Cómo evalúas la dinámica en general? Buena, porque al final, como te dije en un inicio, se eligen a los perfiles con mayor, los más competitivos, los que te pueden garantizar ganar una elección. Lo mismo en el ámbito local. Ya que tocas el punto, a mí sí me gustaría agregar, por favor, una situación. Porque yo cuando me inscribí en el proceso del Estado, dije, alguien me preguntó, oye, a ver, y si no te favorece, ¿cuál es tu plan B? No tengo plan B. Y ahora me van a preguntar, ¿cómo no tenías plan B? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Pues ya no tengo plan B. Ya este es mi plan A. Pero ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. ¿Yo por qué ingreso? ¿Por qué decido meterme de manera activa a la política y sobre todo en Morena? Bueno, en el movimiento del licenciado López Obrador. Porque era fácil construir y acceder a un puesto y seguir Lo que te dicen, no es un partido nuevo, es un partido chico, tienes facilidad de ingresar. No, al contrario, no, se estaba construyendo todo un movimiento. Si yo hubiera tenido ambición de, ay, voy por un puesto, voy por la lana, voy por esto, pues me voy al PRI o me voy al PAN, era más sencillo, pues ya estaba construido. Lo otro era incierto. Igual y nunca hubiéramos llegado a la presidencia, igual y sí, pero pues años después, qué sé yo. Era construir un proyecto aparte de izquierda. Y en Puebla la izquierda no es fácil. O sea, yo hago esta aclaración. Claro en Puebla no. la izquierda no es fácil. En México hay unos estados donde es más fácil. Tabasco, por ejemplo, es la Ciudad de México, es fácil. Pero Puebla no. Pero Puebla no es fácil la izquierda. No, claro que no. Pero no es que sea fácil o no la izquierda. Lo que es fácil es comunicar que se tenían que hacer otras cosas, que se tenía que cambiar lo que prevalecía en ese entonces. Entonces, ahora me preguntaron apenas hace un par de días, ¿no es la ambición del poder por el poder? Dije, una cosa sí es cierta, una cosa sí es ambición. Por supuesto que es ambición y grande, pero de cambiar las cosas. Porque justamente por eso entré a Morena y por eso nunca me he salido de Morena. Es la ambición de sí incidir en cómo vamos a transformar nuestra realidad, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito municipal o en el que me toque estar, porque de Morena no me voy a salir nunca, porque es un partido y es mi casa y yo ayudo a construir esa casa y de mi casa no me va a sacar nadie nunca. Y yo voy a estar permanentemente con esa ambición de cambiar las cosas, porque con esa misma ambición decidí involucrarme activamente en la política. ¿Esa es tu causa? ¿Dirías que tu causa es cambiar las cosas? ¿O cuál sería la causa, Rodrigo Abdala, la que lo mueve? Mejorar, la transformación, a eso me refiero, ¿no? Porque puedo utilizar conceptos un poco más, más fuertes como vamos a generar una revolución, que al final el significado de una revolución es un cambio, sí, ¿no? Pero pues revolución se oye muy fuerte, ¿no? Es como cuando les dice radical. ¿No? O sea... No, vamos a cambiar las cosas. Hay muchas cosas que están bien, hay cosas que debemos de mantener, mejorar, detallado, algunos detalles, y hay otras que le debemos de dar la vuelta a la tortilla completamente. Por supuesto que es mi causa. Meme, tú me conoces, yo soy de Puebla, yo nací en Puebla, yo crecí en Puebla, yo vivo en Puebla. Mi familia es de Puebla, ahí viven mis papás, ahí vive mi abuela, que afortunadamente sigue viva, ahí vive mi esposa. Ahí viven mis hijas.
es mi casa. ¿Cuál es mi causa? Mi causa es hacer todo lo que esté en mis manos por combatir lo que ahora nos aqueja. Hay muchas cosas que nos aquejan y podemos hablar de todos los ejes que cualquier político puede mencionar o transmitir o manifestar en su plan de trabajo: inseguridad, lo típico, ¿no? La inseguridad, agua, movilidad. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué podemos utilizar para apalancar el desarrollo? Como lo dije en un inicio. ¿Tú sabes cuántos empresarios en Puebla en realidad tienen todas las ganas de aportar ideas, propuestas, soluciones? Miles, miles, ¿Te has acercado? muchísimo, ¿Has hablado con ellos? muchísimo. Mira, el ejemplo más claro lo tengo justamente en la vacunación, Ok. porque en la delegación recayó la organización de la vacunación junto con dos entidades más: sector salud, gobierno estatal, es decir, el sector salud del gobierno estatal y del gobierno federal, IMSSSTE y SEDENA. Y la verdad es que las primeras jornadas de vacunación fue, lo voy a decir muy suave, difícil el entendimiento de la delegación con las demás instituciones. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la dificultad? Se proponía utilizar, por ejemplo, el campus de la UAP para poder hacer una vacunación masiva y nos querían a fuerza de, no, vámonos a las clínicas de los hospitales. Pues las clínicas de los hospitales son de este tamaño, caben 4 personas, ¿saben cuántas personas van a venir a vacunarse? No es que ahí se tienen que hacer, no, momento, no, ahí no. Hubo mucha dificultad en el entendimiento. Y eso te estoy hablando lo más... Sí, en la logística, organización Lo más de chiquitito, algo. lo más chiquitito. Hay cosas más fuertes que voy a evitar mencionar. Tercera jornada en el tiempo, 1, 2, la tercera, pues yo vi que no íbamos a avanzar, que no estábamos avanzando y que los obstáculos en la comunicación prevalecían y cada vez se hacían más fuertes. Pues yo tenía buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí le mando un fuerte abrazo a Taiko Alarcón. Y le dije, Taiko, ayúdame. ¿Cómo? Necesito que me ayudes a juntar a todos los empresarios porque yo veo que no estamos avanzando y esto tiene que ejecutarse. Esto era un sábado en la noche. Me dijo, el martes tenemos consejo, todos, y voy a invitar a todos los demás para que les plantees y vemos qué show. Pues llegué, martes en la mañana, les planteé esto. Bueno, o sea, todos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo tengo una planta de tantos metros cuadrados, miles de metros cuadrados, una explanada, úsala, tengo sillas, carpas, mesas, African Safari, Gregory Camacho, por ejemplo, el dueño de África, me dijo, utiliza African Safari para hacer la vacunación drive-thru más grande del país y hagamos esto y el otro. Y yo salí con cuanta idea ahí. Ya llevábamos hasta un plan. Y a las 2 horas de la reunión, el presidente del consejo dice, vamos a colaborar con el gobierno federal, con el delegado Abdala para esto. Y a las otras 2 horas, en un medio de comunicación, Abdala le va a entregar el padrón de vacunados a los empresarios. Entonces tuvimos que detener todo. A mí me consta desde ahí, obviamente muchos de ellos los conozco de tiempo atrás, etcétera, que tienen muchos planes, que tienen muchas ideas, que tienen muchas propuestas. Son los primeros interesados en que las cosas cambien y ayudar pues a las colonias, a las zonas marginadas, a las zonas más vulnerables, pues porque al final una buena cantidad de las personas que trabajan en esas empresas ahí radican, ahí van al colegio sus hijos. Ahí te va la pregunta del millón que obviamente cuando mencionamos empresarios o iniciativa privada y alguien de Morena que menciona que hay una posibilidad de colaboración, hay mucha gente que dice, no, espérate. ¿Cómo le haces, Rodrigo? Pensando en la capital de Puebla, pensando en las necesidades de la capital, para involucrar a los empresarios sin que abusen o sin que haya un aprovechamiento. Se privatiza el agua en Puebla hace mucho. ¿Cómo le haces
¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde llegas y dices, hasta aquí puedo estirar la cuerda y bienvenidos sean todos a colaborar? Porque se les condonaban impuestos, favores, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde le haces para que la empresa y el gobierno realmente lleguen a ese punto medio? La mayoría de ellos pagan y la mayoría de ellos quieren seguir pagando sus impuestos, pero la mayoría de ellos de verdad quieren ver reflejado ese pago de impuestos en los servicios y en la calidad de servicios y en el tamaño de los servicios. La concesión de agua en Puebla fue una decisión de un gobernador. Sí. Eso es real, ¿no? Y avalado por un Congreso palero, que es una decisión de un gobernador, no de un empresario. Un empresario se vio beneficiado y dijo, yo lo hago. Pues claro, concesiones integrales, es un gran negocio. ¿Cuál va a ser mi negocio? Darle agua a todos los poblanos y cobrarles el servicio, pero ¿dónde firmo? Y ahora pues estamos viviendo justamente esas consecuencias. No va por ahí justamente todo esto, sino, a ver, ¿cómo nos vamos involucrando para ir atacando las causas que generan, por ejemplo, los grandes ejes? La inseguridad, por ejemplo, ¿no? La inseguridad en la capital está... Desbordada. Se está desbordando. Desbordada. Desbordadísima. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que fomentar, que propaguen, que pululen alternativas, opciones, ¿no? Ellos quieren seguir invirtiendo en Puebla. Ellos pretenden seguir invirtiendo en Puebla. Hay que darles condiciones para ello. Pero también quieren, tal vez hasta de manera altruista, ayudar. Y no nada más son los empresarios, es toda la sociedad. Mira, nosotros desde la delegación tenemos un programa que muestra de cuerpo completo cómo puedes generar una sinergia gobierno y sociedad. La escuela es nuestra. ¿Ubicas ese programa? Sí. Bueno, ese programa tiene como principal objetivo, como tú lo sabes, mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas de educación básica, es decir, preescolares, primarias y secundarias. En el estado de Puebla hay casi 18,000 planteles de educación básica, de las cuales hemos atendido casi 15,000. ¿Cuál es el modelo? Se convoca una asamblea de padres de familia y miembros de la comunidad estudiantil, maestros, y esa asamblea elige a 5 personas: presidente, secretaria, tesorera y 2 vocales. Y el gobierno federal, con base en la matrícula escolar, es decir, el número de alumnos, entrega una cantidad de dinero. 3 distintas cantidades. Para las escuelas que tienen de 50 alumnos hacia abajo, 200,000 pesos. Para las escuelas que tienen de 50 a 150 alumnos, se les entregan 250,000. ¿Dije 200,000? 200,000, después 250,000. Y a las escuelas que tienen de 150 alumnos en adelante, 600,000 pesos. Este comité es el encargado de administrar, ese dinero, ejecutar y comprobar ese dinero. ¿Y cómo deciden qué hacerlo? Pues lo discuten en una asamblea y priorizan las necesidades. ¿Qué necesitamos acá? Pues yo creo que necesitamos una alberca. No tenemos baños. Bueno, necesitamos alberca y baños. ¿Qué es más importante, la alberca o los baños? Los baños, ¿no? O sea, se prioriza. Y entonces ellos son los encargados de hacer todo. Las madres de familia, los padres de familia, buscando cotizar el precio más barato, el trabajador más honrado. Se ha hecho una sinergia de verdad increíble, porque ahí están las escuelas a la vista. Y los mismos padres de familia te dicen, gracias a este programa, después de 15 años, después de 20 años de andar pidiendo que nos voltearan a ver, llegó este programa. Y nosotros nos encargamos de hacerlo. Imagínate, un padre de familia, ¿tú crees que si tuviera la oportunidad de robarse el dinero para arriesgar la integridad de sus hijos, de su hijo y los hijos de otros más, que se le caiga una pared o algo mal hecho, ¿tú crees que lo haría? Pues claro que no. Entonces, ese tipo de esquemas que son nuevos, que son innovadores, que no forman parte de la vieja visión mecánica, son los que tenemos que explorar. Y estamos todos involucrados. Esto nos compete a todos.